Nicolás, a ver. Ahí creo que se va a acomodar y... Hola Nicolás, ahí se ve la imagen, pero el micrófono no. Hola, hola. Hola Nicolás, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Se ve bien ahí? Sí, ¿Se sí, escucha? sí, se ve bien y se escucha. Modo, porque estoy desde el. Lo voy a hacer desde el celular, ya que me pude conectar, Dale. lo Por hago desde el casualidad, celu. ¿tenés activado para que la cámara se ponga en modo horizontal? Así no te ves dado vuelta. Estoy en modo horizontal yo ahora. Ah, bueno, ¿Vos cómo me ves? te veo de costado. Pero qué raro. Un segundo. Sí. O sea, yo me veo bien, o sea, con el modo horizontal. Ah, bueno, si no, no importa. Si no lo pongo así. Bueno, dale, si podés así, si te parece cómodo, sí. No, a mí me da igual, para que salga mejor, o sea, lo que, como ustedes consideren que puede ser Claro. más prolijo. Bueno, sí, así está mejor, porque de la otra forma te ves de costado, así que así está bien. Bueno, gracias por aceptar la invitación, Nico. No, Eh, gracias a ustedes por el interés en estos temas y convocarme. sí, Para que sí, voy a conectar esto. dale. Ahí va. Bien. Escuchar mejor, supuestamente. Sí, ahora se escucha mejor, es verdad. Bueno, en cuanto al interés del tema que lo acabas de nombrar, bueno, este es un tema bastante polémico, pero no porque sea polémico en sí, sino desde mi punto de vista, porque hay una sociedad que lo hace polémico. ¿Vos qué decís al respecto, Nicolás? Yo creo que es un tema que se usa políticamente y que a partir de ahí hay negociados, hay intereses ideológicos, intereses políticos, intereses económicos y además hay una notable este, intolerancia. Casi no se te permite disentir en torno a la década del 70. Hay como Totalmente, dogmas, hay una historia institucionalizada, impuesta desde el Estado, estatizada, y todo aquel que se aparte de eso enseguida es estigmatizado, denunciado, pierde su cátedra, en fin, pasa a ser un marginal. Entonces todo el mundo, la corrección política, repite, digamos, cabalmente todo el catecismo setentista oficial porque no quiere pagar un costo político al, de alguna manera, desmarcarse de esa articulación ideológica. totalmente. Bueno, con respecto a lo que decís, acá hace un par de meses estuvo Pando y nos explicó que ella también fue víctima de todo esto que acabas de mencionar, especialmente cuando trabajaba de maestra en un colegio. No solamente eso, ella escribió una carta de lectores una vez y entonces echaron del ejército a su marido Mira, eso por una no lo opinión sabía. de ella. Mira, Claro, así fue que ella se dio a conocer públicamente. Escribió una carta de lectores y entonces a su marido lo echaron. Fíjate vos, y el mismo gobierno que dice reivindicar la emancipación femenina, claro, que la mujer opine por sí. La mujer no podía opinar por sí porque estaba opinando en desacuerdo con la doctrina que se le venía bajando a las Fuerzas Armadas. Entonces sancionaron a su marido por una carta que escribió ella. Así empezó todo. Ella se hizo conocida a partir de esa epístola. totalmente. Sí, de hecho yo la recuerdo en varias oportunidades que tuvo muchos líos, pero estamos hablando de hace un montón de años y hasta el día de hoy también los tiene con respecto al tema. Claro. Ella ha pagado mucho costo y bueno, ya eso es irreversible. Totalmente. Eh,
porque pasaron muchos años y el estigma de ella quedó grabado a fuego. Claro. Bien. Bueno, vamos a hablar de la guerra antisubversiva. Claramente esto tiene que ver porque son un poco las consecuencias que hubo de esa guerra. Ahora, si vos tuvieras que definir a la guerra antisubversiva, cabe aclarar que Nico es un experto en este tema. ¿Vos cómo lo definirías a esta guerra? Una guerra irregular, una guerra civil irregular, una guerra interna. Claro, Cuando se jugó la Junta Militar, en los considerandos del fallo, se la mencionó de dos maneras: guerra interna por un lado y guerra revolucionaria por el otro. Es cierto, fue una guerra interna, fue una guerra revolucionaria. Yo la catalogo como guerra civil y irregular, porque las guerras regulares son aquellas que se dan entre potencias, como la guerra de Malvinas o cualquier otra, una guerra convencional, en donde es regular porque hay reglas, reglas que son establecidas a través de tratados internacionales. En cambio, las guerras de guerrillas que se dan con todos los componentes que están en pugna entremezclados, las guerras de guerrillas tienen la particularidad de no tener reglas. claro. Son irregulares porque no son guerras convencionales, son guerras que no tienen reglas. Al no tener reglas, el exceso está a la vuelta de la esquina. El exceso, el atropello, el escarnio, la injusticia, está a la vuelta de la esquina. Porque vos no tenés parámetros, no tenés teórico, jurídico, nada. Es sencillamente la pelea casi a nivel selvático, primitivo. Y eso es lo que pasa en todos los países que han padecido este tipo de guerras irregulares, en donde aparecen grupos de autodefensa, grupos de choque, grupos de tareas, indiscriminada muerte de civiles. Esto es lo que sucede. Argentina fue agredida militarmente por dos organizaciones, fundamentalmente por el ERP y por Montoneros. El ERP es el Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros era una organización, bueno, el ERP era una organización guevarista Claro. que llegó a tener 7.200 integrantes. 7.200 integrantes, su pretensión y su ambición y su modus operandi era pelear en la selva. Por eso se internaron en el monte Tucumano en el afán de arrastrar al ejército hasta la selva y atacarlo en el medio de la selva. Algo parecido querían hacer a lo que se vive, bueno, o lo que se ha vivido hasta hace poco en Colombia, ¿no? Claro. Con la FARC. En el caso de Montoneros era una organización que se dedicaba fundamentalmente al terrorismo urbano, al secuestro político, al crimen político, la colocación de bombas, pero todo dentro de la ciudad. Y era una organización que lo que buscaba era penetrar en el peronismo. Ellos se decían peronistas, del peronismo revolucionario, llámale Claro. como quieras, la tendencia revolucionaria. Lo que pretendían era meterse en el peronismo para copar al peronismo y una vez muerto el jefe, que era Perón, que era lo que ellos deseaban, una vez muerto se quedaban como herederos del movimiento y arrastraban al país hacia el comunismo, mimetizándose con el peronismo, tratando de inventar un peronismo de izquierda, revolucionario, etcétera, pero ya conduciendo a las grandes masas populares. Claro. Los montoneros llegaron a tener por lo menos el doble de militantes que el ERP. Totalmente. Y creo que es importante lo que acabas de mencionar, lo que acabas de explicar, porque para entender la historia hay que entender, a la historia real, obvio, hay que entender que esto fue una guerra y es muy importante el haber explicado el concepto de guerra, porque si no vamos a caer en la misma falacia que tiene el Estado a la hora de decir, y no solamente en el Estado y punto, sino en todas las instituciones educativas, que fue un plan sistemático de exterminio y todo eso, y no, cuando fue bien claro que fue una guerra que encima los militares no buscaron, fue una guerra en la cual tuvieron que participar porque se tuvieron que defender. Y también es importante saber que esas dos organizaciones se manejaban mediante lo que es conocido como el terrorismo. Ponían bombas, secuestraban a las personas,
y todo ese tipo de cuestiones que hacen a un terrorista. Y bueno, pues por eso yo creo que también es importante lo que acabas de explicar sobre el peronismo y sobre cómo los montoneros quisieron influir en dicho partido o movimiento, porque hasta el día de hoy muchos se llaman peronistas, pero fueron echados por su propio jefe, entre comillas, ¿no? Lo que pasa es que se usaron mutuamente. Los montoneros usaron a Perón para, para poder congraciarse con las masas peronistas y para poder recibir el apoyo, y eso les iba a permitir una gran cantidad de militantes que iban a poder reclutar. Y el Perón los usó a ellos porque sabía que si ellos se dedicaban a hacer la guerra revolucionaria, iban a generar tal caos en el país que finalmente Perón iba a poder volver de su proscripción que estaba, de su exilio, que él estaba transitando en Madrid. Se usaron mutuamente. Totalmente. Cuando los montoneros vienen, matan a Aramburu y cometen una serie de homicidios muy importantes y se ganan el beneplácito, el aplauso o el consenso de mismo, porque los montoneros, al matar a Aramburu, que era el expresidente Aramburu, que era un emblema del antiperonismo, muchos peronistas que encima no podían votar, que no tenían, que tenían a Perón proscripto, se pusieron contentos, se sintieron atraídos por esta organización. Y Perón le mandó una carta de felicitaciones. Claro, Ellos se reunieron repetidas veces, Perón los exhortaba, los ensalzaba, los motivaba para que sigan la guerra revolucionaria. Y cuando finalmente el caos era tal que llaman a Perón, llaman a elecciones, le levantan la proscripción al peronismo, cuando ganan las elecciones, ya Perón venía distanciándose de los montoneros. claro, Ya venían distanciándose. totalmente. De hecho, Porque se daba cuenta de... sí, sí, contá, contá. Sí, te escucho, te escucho. Ah, bueno. Sí, que de hecho antes de que él asumiera como presidente, cuando vuelve a la Argentina, lo reciben con un atentado. Bueno, cuando viene a la Argentina se genera una situación dentro de la cual hubo una guerra civil abierta, a campo abierto, que fue la famosa matanza de Seiza, la masacre de Claro, a eso me Seiza. refería. Claro, en donde los sectores de la ortodoxia peronista ligados al sindicalismo, que se le llama derecha peronista, pero Claro, para mí el peronismo no es de derecha, pero no importa, eran sectores anticomunistas claramente. Se toparon a tiros contra los sectores revolucionarios de Montoneros. En el predio enorme de Seiza es donde se había montado un palco para que Perón, recién llegado al país, le hable a la gente. Pero la batahola fue tal que hubo 400 víctimas. totalmente. 400 víctimas en una guerra intestina dentro del peronismo. Entre muertos y heridos estamos hablando. Obviamente el avión no estacionó en Ezeiza, no aterrizó en Ezeiza, sino que aterrizó en Morón. Perón no habló. Un día que estaba previsto para la festividad dentro del folclore peronista, terminó siendo una tragedia y de alguna manera así fue lo que, lo que de ahí en adelante fue la década del 70 hasta el golpe del 24 de marzo del 76. Fue una guerra entre la derecha peronista y la izquierda peronista, entre la ortodoxia, me gusta más la palabra, y la izquierda peronista. ¿Qué es la ortodoxia? La que mantenía la ideología del peronismo histórico, o por lo menos estaba cercano a esos sectores. Entonces los sectores que seguían al Perón histórico eran los sectores que estaban enfrentados con los montoneros que habían fabricado e inventado un peronismo socialistoide. Perón, como ellos decían, como decían los montoneros, evita Guevara la patria liberada, Claro, eh, Perón evita la patria socialista. Y los sectores ortodoxos gritaban Perón evita la patria peronista. Había ahí entre los ortodoxos y los infiltrados una guerra brutal. ¿Cómo se gestó esa guerra? Los montoneros, por supuesto, con todo su aparato de movilización que era enorme, y los sectores ortodoxos finalmente conformaron aquello que se conoció como la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que estaba capitaneada por Perón,
porque Perón fue el que la mandó a hacer, y después por López Rega, que era su confidente y su mano derecha. Claro. Así fue, esa era la Argentina previa al golpe del 24 de marzo del 76. A todo esto, el ERP en Tucumán, haciendo guerra de guerrillas contra las Fuerzas Armadas y tratando de separar la provincia del país, o sea, tratar de que Tucumán sea considerada una población, una porción territorial beligerante y no parte constitutiva del territorio argentino, para que en esa tierra, en esa circunscripción, se lleve adelante una guerra en una zona liberada, digamos, conforme las zonas que se dan en las guerras convencionales, y eso está en la Convención de Ginebra. Claro, totalmente. Y bueno, Todo esto sí, todo esto es importante de saber porque estamos hablando de hechos que ocurrieron antes del 1976. Por lo tanto, es una obviedad, aunque pareciera que no es así, pero debería ser una obviedad que todos sepan que esta guerra interna no empezó en el 1976, sino empezó desde antes, en pleno gobierno democrático y nada más y nada menos que del peronismo. Lo que pasa es que todo esto yo me encargo siempre de enfatizar y de explicar, y en el libro yo cuento mucho detalle de todo esto, porque si no, no se entiende el 24 de marzo del 76. Si no, tenemos que incurrir en la historieta de que entonces había chicos buenos, y altruistas y Claro, solidarios que militaban en el amor universal, y que de repente militares malos tomaron el poder a espaldas del pueblo y los empezaron a perseguir y masacrar alegremente y gratuitamente porque tenían ideales nobles. Esa es la propaganda oficial. Bueno, esa propaganda oficial es mentirosa. totalmente. El país era un caos, un caos. Se vivía una guerra civil en un contexto dentro del cual además había un gobierno de inútiles, porque Perón se muere y la vicepresidenta era la mujer de Perón, María Estela Martínez de Perón, Isabelita, es su seudónimo. ¿De dónde surge su seudónimo? Su seudónimo surge porque ella trabajaba en un cabaret, bailaba en un cabaret en Panamá, ahí Perón la conoce, tan bueno, se van a vivir a España, y no tengo nada que haga de Isabelita, que haga de su vida personal lo que quiera. A lo que voy es, no tenía la envergadura política, ni la estatura intelectual, ni moral como para poder, o sea, sacarle lo de moral. No tenía la envergadura como para dirigir una guerra en ese contexto caótico. No tenía estatura política, no tenía poder político, no tenía peso específico. Entonces, incluso y López Rega, que era el hombre gravitante, influía mucho sobre ella, amenazado de muerte, se tuvo que exiliar y se escapó del país. Se escapó, huyó. Totalmente. Entonces ella quedó a merced del azar, en medio de un país donde las bombas explotaban, se secuestraban mutuamente los sectores de la AAA con los montoneros, el ER peleaba contra el ejército, era un verdadero caos. Para que te des una idea, entre 1969 y 1979 se cometieron 21.700 atentados terroristas, lo cual equivale a un atentado cada 4 horas Claro. Era un por caos, día. totalmente. Entonces, pues, 24 de marzo, 24 de marzo, sí, pero ¿qué fue el 24 de marzo? No, el 24 de marzo fue el inicio de un genocidio. Vamos, que no es tan así. Vamos por partes. Primero vamos a ver qué país había. Y vamos a ver por qué se produjo el 24 de marzo. Porque para que se produzca un golpe de Estado tienen que haber 3 circunstancias. Primero tiene que haber consenso interno. En Argentina todos los partidos políticos, todos los sindicatos, todos los actores sociales apoyaron, Claro, promovieron, y con desesperación la intervención militar. Luego, el otro requisito es el consenso internacional. Y el consenso internacional existía, estábamos en plena Guerra Fría, y entonces, de alguna manera, la posibilidad de un golpe de Estado o de un gobierno militar o de una revolución militar era tocada por todas las potencias de Occidente.
porque se entendía que se estaba luchando contra el comunismo internacional en guerras de baja intensidad, como son las guerras irregulares, pero era parte de la Guerra Fría. Y el otro punto es que se necesita Se te que los cortó. militares Ah, ahí está. acepten Se cortó el audio ese por un toque pedido nada más. expreso o tácito. El otro aspecto es que los militares acepten ese pedido expreso o tácito de la población para tomar el poder. Esas Totalmente. tres causas se dieron, pero el ítem fundamental es el consenso popular. Y no fue una injerencia extranjera la que derivó y determinó el golpe, sino que fue algo absolutamente interno, surgido del seno de la argentinidad. Sí, sí, y de Entonces, hecho yo leí un comentario la otra vez que me parecía muy coherente, en donde decía, el 24 de marzo no hubo un golpe, hubo una transición de un poder a otro y que encima fue una transición pacífica. Y creo que esto es más que nada por las cuestiones, por las condiciones que vos mencionás. De hecho, es importante también que entender que para que esta transición de poder pacífica se diera, todos los partidos estaban de acuerdo en este golpe entre comillas claramente, porque había un vacío de poder que se produjo por la muerte del presidente y por la asunción de una mujer que no estaba capacitada para ser presidente de la nación argentina. exactamente, yo en el libro, déjame pasar el chivo, Sí, sí, obvio. ¿Cómo se llama? La guerra civil. Ah, digo, claro, sí, sí. Es ese. la guerra civil argentina, los 70 que oculta la corrección política, donde todo esto está documentadísimo, todo lo que estamos conversando. Hubo más muertos cuando derrocaron a De la Rúa en el año 2001 que cuando derrocaron a Isabel Perón. Cuando derrocaron a Isabel Perón no hubo un solo muerto, nada, no hubo una sola bala, no hubo que disparar una sola bala, no hubo resistencia. Lo único que hubo fue aplauso. Y para tal fin, yo transcribo lo que decían los editoriales de los diarios de la época, lo que decían los políticos, lo que decían los referentes sociales, lo que El decían comunismo, los actores políticos. El Partido Comunista inclusive apoyó, totalmente. porque estaba en contra de la guerrilla, el Partido Comunista que dependía de la Unión Soviética. Por diferentes motivos que sería muy complejo explicarlos ahora. Pero todos los sectores políticos apoyaron la intervención militar sin lugar a la menor vacilación. Entonces decir golpe, y es un poco raro, porque podríamos decir, bueno, sí, se reemplazó de facto a un gobierno constitucional, pero la realidad es que los golpes son eso, son cuerpos que chocan contra otro cuerpo y que los desplazan y que ocupan un lugar específico y hay una fuerza que además que se resiste a dejar de ocupar ese lugar. Bueno, acá no hubo nada. Totalmente. Entraron los militares como si nada, la gente brindando con champaña. Esto fue lo que pasó. Puede sonar poco académico que lo diga así. En el libro está totalmente demostrado, pero de manera acabadísima. El golpe lo apoyó el radicalismo, lo apoyó el Partido Federal, lo apoyó el Partido Intransigente, lo apoyó el Partido Comunista, lo apoyaron las fuerzas de derecha y lo apoyó el Partido Peronista, el Partido Justicialista. Ni siquiera el peronismo se opuso al golpe. ¿Cuáles fueron las acciones y reacciones del Partido Peronista para que no derroquen a su lideresa, a su jefa, a la heredera del trono? Nada, nada. Totalmente, sí, Al sí. contrario, se Bien, sintieron aliviados porque no sabían qué hacer con el país. claro. Bien, y bueno, con respecto a que todo esto comenzó antes, porque claramente nada se hace de la noche a la mañana y que con esto estamos refutando que las cosas hayan comenzado en el 1976, alguna vez leí un artículo tuyo en tu página que creo que es prensarepublicana.com.ar que es sobre el operativo Sí, Independencia. .com. .com, perfecto. Bien, y algo ya mencionaste igual hace un rato sobre el operativo Independencia, sobre el norte. Había leído que ellos se querían independizar y conformar como una especie de nación, pero en el norte argentino, como que no esté más anexada a la República Argentina. No sé si se entendió. ¿Cómo era eso? Bueno, el ERP
estaba obsesionada con la idea guevarista de llevar la guerra a las zonas selváticas. Era una obsesión fuera de realidad, porque ellos se basaban en la guerra de Vietnam, se basaban en la experiencia china, se basaban en la experiencia cubana, pero la Argentina es un país muy urbanizado, entonces llevar la guerra a una selva eh, tan lejos de Buenos Aires era complicado, pero lo que ellos, ¿qué es lo que querían? Ellos querían que se declare como un Estado independiente, querían constituir un Estado en Tucumán y que se declare una zona beligerante. Las guerras convencionales, siempre el derecho internacional tiene una zona de combate, no se puede combatir en cualquier lugar. Hay zonas, hay reglas, el ERP tenía que cumplir con determinadas categorías, tenía que tener uniforme y tenían que tener gradación militar y la tenían que tener toda una serie de requisitos que pide la Convención de Ginebra en este caso. Pero no alcanzaban, por eso ellos, a pesar de que insistieron y trataron de que Tucumán sea segregada del territorio argentino, para ellos estar en Tucumán y de ahí darle guerra al ejército argentino, necesitaban una serie de requisitos que no lograron alcanzar, pero que intentaron hacerlo. Pero de todas maneras, en Tucumán se libró una guerra que duró desde mayo del 74 hasta mediados del 77. Una guerra que por suerte ganaron las Fuerzas Armadas. ¿Pero por qué la ganaron las Fuerzas Armadas? ¿Porque eran más talentosos, porque tenían mejores armamentos? No. Ese tipo de guerra de guerrilla se gana o las gana aquel sector que tiene consenso poblacional. No necesariamente que tiene mejor armamento. Un ejemplo, en la guerra selvática que se dio en Vietnam, Estados Unidos perdió contra el Vietcong, que era la guerrilla vietnamita. ¿Y por qué perdió? Si Estados Unidos tenía mejores helicópteros, mejores armas, perdió porque no tenía el consenso poblacional. Totalmente, es verdad. ¿Por qué perdió por qué perdió Fulgencio Batista contra Fidel Castro si Fulgencio Batista tenía 50.000 hombres armados, era el presidente de Cuba y Fidel Castro tenía un grupete menor, 300, 400 guerrilleros? Porque los guerrilleros contaban con el consenso de la población. Sin consenso poblacional vos no podés ganar la guerra. Por eso la guerra contra la guerrilla que se dio en Argentina, como bien dice muchas veces un colega mío, Juan Bautista Joffre, el Tata, él dice, la guerra no la ganaron las Fuerzas Armadas argentinas, la ganaron los argentinos armadas, porque los argentinos apoyaron a las Fuerzas Armadas y al apoyar a las Fuerzas Armadas dejaron a la guerrilla aislada, segregada, arrinconada, acorralada, fustigada. Y es ahí donde las Fuerzas Armadas, máximo cuando viene la revolución del 24 de marzo del 76, ahí dieron rienda suelta y realmente los aplastaron con una violencia que ellos no esperaban. Y la guerra duró hasta el 79. Claro, Pero fue una guerra compleja porque tuvo componentes de guerrilla urbana, como te decía hoy, fundamentalmente montoneros, y de guerrilla rural, fundamentalmente el ERP. También el ERP se dedicó a atacar unidades y cuarteles militares. Ellos fundamentalmente lo que buscaban era pelear mano a mano contra los militares. Montoneros, en cambio, se encargaban de matar civiles, secuestrar empresarios, meter bombas y colocar explosivos en ámbitos castrenses, pero se dedicaban mucho más al terrorismo urbano que a la guerrilla abierta. Y eso también explica por qué Montoneros duró mucho más que el ERP. El ERP en el 77 quedó devastado y Montoneros hasta el 79 estuvo vigencia y totalmente. hasta la famosa contraofensiva del 79. Cierto, y algo que me llama la atención a mí, no sé si a vos, es que los propios líderes guerrilleros del EP se concebían como si estuvieran a la altura del general San Martín, algo que es totalmente ilógico, que de hecho ellos a su guerra la llamaban la Segunda Independencia. Esto lo expresan en su revista, que si mal no recuerdo se llama La Estrella Roja. ¿Vos cómo ves todo este elemento discursivo de compararse con San Martín? Bueno, quien se comparó con San Martín creo que fue el comandante en jefe del ERP, sucesor de Santucho, Luis Matín. Eh,
Mira, ellos vivían en un perfecto y notable delirio. Totalmente. Ellos estaban en Tucumán, estaban en Tucumán. La capital de Argentina era Buenos Aires. Entonces ellos, como querían parecerse a lo que sucedía en Vietnam, ellos llamaban a Buenos Aires Saigón, que era la capital de Vietnam. Ellos llamaban a las Fuerzas Armadas de la Nación tropas de ocupación. Las tropas de ocupación son, como su nombre lo indica tropa de ocupación. Por ejemplo, en la guerra de Vietnam, Estados Unidos no era el ejército oficial de Vietnam, eran tropas de ocupación, tropas que ocupaban un espacio físico por la fuerza. Y ellos llamaban a los militares argentinos tropas de ocupación, cuando los militares argentinos no están ocupando nada por la fuerza. Son institucionalmente el brazo armado que tiene que defender al orden constituido ante una agresión externa o Lógico. interna. ¿Y qué ocurre? Los campesinos, los cañeros que trabajaban la caña de azúcar en Tucumán, la gente de la zona, cuando veía gente del ejército, no consideraban que eran tropas de ocupación. Decían, estos son mis soldados, son mis fuerzas armadas. Entonces iban y les contaban a los soldados que había visto guerrilleros, que había un campamento guerrillero acá, que había otro allá, le daban información. Entonces las Fuerzas Armadas tenían el consenso poblacional y ese consenso poblacional fue el que les permitió desbaratar a Lerp y diezmarlo, despedazarlo. Y ellos vivían en una concepción permanente de delirio. Creían que estaban en Vietnam, creían que eran los herederos de San Martín, creían que las Fuerzas Armadas argentinas eran tropas de ocupación, creían que Buenos Aires era Saigón. Estaban totalmente alienados y sesgados por la ideología. Y la ideología, encima fanatizada, marcha muchas veces paralela a la realidad. Y entonces ellos se toparon contra una realidad que ellos no vieron. Se dejaron sesgar por la ideología, por el dogmatismo, por el fanatismo. No nos olvidemos que además las estructuras guerrilleras tenían una suerte de organización al estilo secta. Tenían poco contacto con el mundo exterior, leían información propia emitida por estructura organizativa, diarios de la organización, folletos de la organización, tenían lavado de cerebro, todo eso estaba, porque para salir a matar y morir por una ideología, vos tenés que tener una concepción fanática y dogmática. Claro. En el caso de las organizaciones guerrilleras me refiero, ¿no? No lo hacían para ganar un cargo, un ministerio, un sindicato, no, o para robar un banco para convertirse en millonario, lo hacían por una causa ideológica. To- Entonces, fíjate vos el nivel de fanatismo y dogmatismo con el cual tenés que tener programada la cabeza. Totalmente. Bueno, eso los hizo estar al margen de la realidad y cuando se tuvieron que enfrentar contra la realidad, fueron aniquilados. Sí, sí, creo que lo que mencionás es muy importante para entender que las Fuerzas Armadas nunca actuaron por la fuerza en el sentido de que iban a oprimir, como ellos les gusta mencionar, sino que tuvieron un apoyo importante por parte de la misma sociedad que fue la que impidió el avance de estos grupos que podemos llamar subversivos ahora. La sociedad apoyó a las Fuerzas Armadas y eso está recontra, ultra, archi constatado. Te voy a decir más. Desafío que me digan quién se opuso al golpe militar en el 24 de marzo del 76. Yo conozco una sola carta de advertencia escrita por el ingeniero Álvaro Alzogaray, que era el líder liberal de la época, diciendo no hagan el golpe, le decía a los militares. No hagan el golpe, pero no por una cuestión institucionalista, alberdiana. Decía no hagan el golpe porque le van a salvar al peronismo las papas del fuego. Dejen que ellos mismos traten de solucionar el desastre que hicieron y en el cual nos metieron. No los salven a ellos, no los salven políticamente, porque después vuelven como héroes. Dejen que se vayan como culpables. La única nota y carta que yo vi
de alguien que públicamente se opuso al golpe militar del 24 de marzo del 76. Tengo 4 libros publicados sobre el tema. He consagrado parte de mi vida a estudiar y revisar la época. La única voz que yo escuché, no escuché, que leí oponiéndose al golpe militar fue esa carta de Álvaro Alzogaray. Totalmente. Y Entonces, creo, y ahora todos los repudian y si alguien dice algo distinto, te estigmatizan, te matan políticamente, civilmente. Y sin embargo, ese era el espíritu de la época. claro, que creo que, bueno, yo la verdad que no conocía esta carta, pero era muy sabio Alzogaray, principalmente porque una de las características de estos guerrilleros era o crear héroes o crear mártires. Héroes cuando obtenían el éxito de sus atentados y mártires cuando ellos mismos morían en manos de las Fuerzas Armadas, que cabe destacar claramente en un sentido constitucional, porque las Fuerzas Armadas, como bien habías dicho, ante una agresión tienen que contestar para defender el orden constitucional. Así que desde ese punto de vista creo que tiene lógica lo que plantean en esa carta en la que se oponen al golpe por esta cuestión de que el peronismo se iba a rearmar, y vaya que sí tuvo razón, porque hasta el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias. Y bueno, vamos a otro punto. Yo sé que vos sos experto también en la figura del Che. ¿Cómo afectó el Che a esta guerra antisubversiva? Porque está bien que el Che muere antes, o muere cuando recién había comenzado. ¿Y cómo afectó la acción del Che, todo lo que dejó el Che en la ideología de las personas que lo seguían para este accionar subversivo en los años 70? Bueno, muy interesante la pregunta. El Che muere en octubre del 67. El ERP todavía no existía, pero sí existían partidos, existía el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que era el partido político del cual luego iba a derivar el ERP, de esa misma estructura política. El Che Guevara tuvo 2 etapas. Cuando muere, es concebido, considerado, tomado y seguido con bastante verosimilitud respecto de su perfil. El Che Guevara era un guerrillero valiente, arrojado, dogmático, incapacitado de ponerse en el lugar del otro, que odiaba, hacía del odio, él decía, el odio es nuestro factor de lucha. Era un personaje con características muy particulares, pero y no tenía ningún problema en matar, eh, tirándole un tiro a una persona en un paredón, en un acto de fusilamiento. O sea, el Che Guevara era un personaje sumamente cruel, sumamente dogmático, sumamente fanático y sumamente arriesgado. Tampoco tenía problema en morir, porque él se ponía en primera línea y si moría, moría. Entonces, en el 70 toman a este Che Guevara. Al Che Guevara, que había escrito el libro Guerra de Guerrillas, que había escrito el diario en Sierra Maestra, que había escrito el diario en el Congo. El Che Guevara, que lo más auténticamente posible lo toman. ¿Y quién es en la Argentina? ¿Quién es el sector que toma a Guevara como referente, como guía y como estandarte y como bandera? El ERP, es el ERP. Por eso, inclusive, el hermano de Mario Roberto Santucho, Julio Santucho, que fue miembro del ERP, tiene un libro escrito que se llama Los últimos guevaristas, que eran ellos, el ERP. Montoneros no era guevarista. Podían sentir respeto, podían venerar a Guevara, pero no eran guevaristas. Tenían otra escuela, otra escuela. Hoy el Che Guevara no representa eso. Hoy si vemos a alguien con una remerita del Che Guevara o un paredón con el Che Guevara o un El hoy el Che Guevara LGBT. es un logotipo, claro, el Che Guevara es un logotipo comercial, es una especie de estética progresista cool, progre cool, que viene a representar una cierta disconformidad, una transgresión, una cierta provocación estética contra el mundo, contra la sociedad de consumo de la cual los guevaristas participan entusiastamente.
hoy ha mutado, ha dejado de ser el ídolo de los extremistas radicales asesinos para transformarse en un emblema estético, en un logotipo coyuntural de la sociedad de consumo del occidente capitalista. Pero sí dejó un legado en toda América Latina. En el caso de Argentina, el legado se lo atribuyo a Lerp. Totalmente. Bien, y para ir terminando con el tema y después paso a leer algunos comentarios que dejó la gente, vamos a la parte final que vendrían a ser para mí, ¿no? Las consecuencias que sufrimos a causa de esta guerra que, como dije anteriormente, y también como dijiste vos, no fue buscada por el ejército, no fue buscada por las Fuerzas Armadas, sino que fue buscada por grupos terroristas que querían subvertir el orden sistemático para hacer una Cuba cualquiera, algo que los militares, por suerte, impidieron en el sentido institucional. Ahora, ¿por qué son juzgados y si son bien juzgados los militares? Bueno, acá Judicialmente, ¿no? tenemos que hacer, claro, tenemos que hacer muchas precisiones. Eh, Son juzgados porque ganaron. Ahora, cometieron errores o horrores, combatieron de una manera tremendamente violenta, en algunos casos está justificado, y en otros casos no. Yo, por ejemplo, no avalo la política del desaparecido. O, no, eso no lo comparto. Ahora, vamos por partes. Cuando los militares combatieron con una violencia, con una brutalidad, a la guerrilla la desplazaron, la despedazaron, pero además muchas veces con una brutalidad innecesaria, porque podrían haberla aplicado muchísimo, podrían haber aplicado otro tipo de medidas eh, y hubiesen podido eh, ganar igual. Pero los militares son juzgados de manera ilegal. Los militares que están presos de manera injusta. Y acá te hablo como abogado, no como historiador, ni como una persona con una ideología determinada. Los militares son juzgados por haber cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Qué es el delito de lesa humanidad? El delito de lesa humanidad es el ataque sistemático y fundamental a la población civil. Los militares no pelearon contra una población civil, pelearon contra población combatiente. Los militares pelearon contra Montoneros y contra el ERP. Los desaparecidos, más allá de que yo te les acuerdo con la metodología, eran un miembro de la guerrilla. No es que hacían desaparecer a alguien porque usaba barba o porque leía a Eduardo Galeano. Claro, Eso es el mito de la noche de los lápices. Esos son los mitos peliculescos, novelescos. Los militares pelearon contra guerrilleros y terroristas. Ahora, que después lo hagan desaparecer y lo tiren al mar, yo estoy en desacuerdo. Pero fíjate vos lo que es el poder de los fácticos. Vos detenés a un terrorista y lo tirás al mar, y según donde estés parado, sos un genocida o sos un premio Nobel de la Paz. Porque así Estados Unidos mató a Osama Bin Laden. Entró en una casa operativa sin orden fiscal, lo detuvo, lo acribillaron y lo tiraron al mar. claro. Y el presidente Obama, después de esa acción, recibió el premio Nobel de la Paz. El presidente Barack Obama. Entonces, fíjate cómo todo esto tiene un trasfondo ideológico que no se ajusta a lo jurídico. Volvamos a la Argentina. La Argentina, los militares tenían la misión, la acción, la reacción, y eso lo que hicieron de luchar contra pacientes y no contra población civil. Que murieron civiles seguramente. Como Eso toda está guerra también. inexorable, es inexorable. Ahora, la orden y el modus operandi característico y generalizado, y sistemático y la línea de conducta era buscar a los guerrilleros, matarlos o detenerlos, arrancarles su información, matarlos o no según su peligrosidad. Estamos hablando de un episodio de guerra civil muy cruel, muy drástico y muy triste para la Argentina. Pero eso fue lo que pasó. Ahora, hay otro tema que no es menor.
el crimen de lesa humanidad se incorpora en el derecho argentino en el año 2001, cuando la Argentina incorpora y se consagra como Estado signatario del Tratado de Roma, que es el que prevé el delito de genocidio y el delito de crimen de lesa humanidad. Esto fue en la década del 70. Si hoy Argentina incorpora un tratado, ese tratado tiene vigencia de ahora en adelante, Totalmente. no para hechos ocurridos con anterioridad. Esto se llama el principio de irretroactividad. No se puede retrotraer a la década del 70 para juzgar hechos ocurridos en la década del 70 con una legislación que se incorpora en el año 2001. Esto es inconstitucional. Entonces, por muchas razones, además, porque en una situación de guerra, lo que hay que aplicar para juzgar a los combatientes y a los contendientes es la legislación de la guerra, no la legislación civil. Vamos a poner un ejemplo. Vos y yo somos combatientes de distintos bandos, yo te detengo. Entonces vos sos un prisionero de guerra en la legislación militar. Ahora, si yo te detengo a vos, ahora, en este momento, te secuestro y te encierro en el baño de mi casa, eso es privación ilegítima de la libertad. Eso es un secuestro. Porque los contextos, la legislación aplicable es muy distinta a si hablamos de una guerra o si no hablamos de una guerra. Y yo, como creo que eso sí fue una guerra, creo que todo lo que se ha montado desde el punto de vista político, historiográfico y jurídico es una farsa. Entonces, estoy en total desacuerdo con el enfoque que se le da a la década del 70 a la corrección política. El gobierno y los aliados colaterales y también los opositores que se dedican a hacerle coro al relato oficial. Y entonces, no tengo ninguna duda de que los militares que están presos están mal detenidos. Pero te voy a decir más. Si mañana un gobierno de signo contrario decidiese encarcelar a los guerrilleros, también estarían mal encarcelados, por los mismos argumentos por los cuales yo te digo que están mal encarcelados los militares. Porque además hubo indultos, hubo amnistías de ambos lados, hubo todo un aparataje jurídico que empezó Alfonsín, que después siguió Menem, para pacificar los espíritus de la guerra civil que vivió la Argentina. El kirchnerismo reabrió todo esto de manera ilegal y dentro de esto se aplica para llevar adelante un revanchismo político, ideológico, jurídico. Bueno, esto es lo que estamos pasando. La Claro. guerra la ganaron los militares, pero la posguerra, el relato, mejor dicho, lo escribieron los guerrilleros y los juicios los llevan adelante ellos o sus simpatizantes o sus magistrados funcionales. Claro, de hecho, yo recuerdo algo que dijo Victoria Villarroel, que bueno, vos la conocés. Había dicho que si los militares son juzgados con el Tratado de Roma del 2001 por delitos de lesa humanidad, correspondían que los propios guerrilleros también sean juzgados también por delitos de lesa humanidad, porque también incluía a esta clase de hechos como para juzgarlos de esa forma. O sea que no solamente es inconstitucional, sino que también es injusto. Bueno, el Tratado de Roma dice que el delito de lesa humanidad es el ataque sistemático generalizado contra una población civil y dice, sea que este ataque provenga desde el Estado o de una organización ajena al Estado. Entonces, lo que, digamos, claramente, acá se aplica una legislación de manera ilegal, injusta, para perseguir, además, selectivamente a un sector. A los Claro, guerrilleros no. Pero yo creo que si se persiguiese a los guerrilleros sería injusto. Tan injusto como la persecución que se le hace ahora a los militares. totalmente. Bien, voy a leer algunos comentarios que tenemos, así vamos terminando. Hay un tal Leonardo Alberto Ogue que dice: ¿qué pasó con la derecha después de 1983? ¿Por qué existió la pasividad ante el avance de la izquierda juzgadora? Bueno, yo no diría que es la derecha, yo te diría que son las Fuerzas Armadas que no reaccionaron en absoluto
ante el avance ideológico, cultural, historiográfico que se venía dando desde el 83. A ver, los militares no están preparados para la batalla cultural, están preparados para una batalla armamentística. Cuando se Claro, empezó a dar la batalla cultural, lo que tuvieron que haber hecho los militares es haber delegado en periodistas, en comunicadores, en escritores, en historiadores, para que competir contra la historiografía que venía escribiendo la guerrilla y la guerrilla sobreviviente y todos sus amigos adeláteres y con militones. Yo creo que los militares que no entienden de política, no saben de política, entre otras cosas, por eso siempre trabajaron tan mal, se quedaron guardados en silencio, esperando que las cosas sucedan por sí solas. Y yo creo que eso los confinó a la desdichada situación que parecen hoy, que padecen hoy. Ellos no vieron venir todo esto, no son analistas políticos, no son propagandistas, no son comunicadores. Ellos tendrían que haberse rodeado de gente afín para poder dar batalla a lo que se estaba gestando en ese momento, que era el libro Nunca Más, la CONADEP, y toda la campaña antimilitarista que fue brutal, pero ellos en esa época tenían el poder para hacerlo, porque las Fuerzas Armadas no son las de ahora. Tenían dinero, tenían imprenta, tenían inserción en la comunidad civil. Entonces ellos podrían haber enfrentado esa embestida psicopolítica y no la hicieron, se quedaron esperando la carroza, como decimos en Argentina. totalmente. Cuando mencionaste a la CONADEP y al Nunca Más me hiciste acordar algo que, bueno, forma parte del el relato y que claramente es un grave acto de corrupción, como es la cifra de mentira que son los 30.000 desaparecidos, cosa que no es verdad. Eh, ¿Realmente son, cuántos son los desaparecidos y por qué insisten con una cifra que no fue demostrada nunca? La última cifra conocida es la que brindó la Secretaría de Derechos Humanos en el año 2016 y que confirmó que la cantidad de desaparecidos durante el gobierno militar fue de 6.348. 6.348, cifra que además es coincidente con las bajas que tuvo la guerrilla, y así lo reconocen María Firmenich y muchos otros líderes emblemáticos de la subversión. Lo que pasa es que insistir con la cifra de 30.000 es la que nos hace suponer que los militares se vienen a matar a todo el mundo. Claro, Si mataron 6.000 y encima esos 6.000 son los muertos que tuvo la guerrilla, y entonces es como que de alguna u otra manera, sí, la metodología no está bien, la metodología no es la ideal, pero bueno, fueron a dar batalla y a dar guerra contra estructuras militarmente organizadas. En cambio, si decimos que son 30.000, estamos diciendo que salían por la calle y liquidaban al que se les cruzaba. Pero no fueron 30.000. Afortunadamente, la cifra es 5 veces menor a la real, perdón, la cifra real es 5 veces menor a la propagandística. Y lo de aparte, ya hay guerrilleros que han reconocido que esa cifra no es válida y que ellos mismos la inventaron. O sea, ya es un relato que se cae. Hay muchas cosas del relato que se empiezan a caer, pero cuesta mucho esfuerzo, mucho trabajo, sobre todo quienes trabajamos culturalmente fuera del establishment comunicacional que se ajusta a todos estos apotegmas falsos. claro. Bien, después está una mujer, se llama Caro Vincent, que pregunta, ¿qué políticos actuales en el gobierno o en la oposición participaron en ERP o Montoneros? No, ya tengamos en cuenta que ARPA y Montoneros son organizaciones de la década de los años 70, 71, 72, hasta 79. Prácticamente no hay, los políticos hay un recambio generacional. Claro, Durante el primer gobierno de Néstor Kirchner sí, había guerrilleros, Jorge Tayana, Rafael Bielsa, Luis Bettini, había muchos que habían participado de, de organizaciones terroristas y asesinas. Hoy son muchos descendientes de ellos, pero no actores directos, porque tengamos en cuenta que son gente muy grande en edad. claro, Una persona que peleaba en 1975 y tenía, qué sé yo, 25 años, bueno, hoy tendría 70.
puede tener un cargo político, puede ser un funcionario público, pero convengamos que son los menos. Claro, hoy están los hijos de los terroristas. En gran parte. Bien, bueno, para finalizar te cuento que nos estuvo viendo Débora, nuestra amiga, así que un beso a Débora y gracias por el contacto para hacer posible esta transmisión. Bueno, para terminar, no sé si vos querés Débora, decir algo. Débora Bianchi, Débora Sí, Bianchi. sí, sí, ella. Ah, bueno, un gran cariño, todo mi cariño. Bien, para terminar, no sé si vos querés decir algo. Yo de mi parte digo que bueno, en esta transmisión aprendí mucho, hay datos que no tuve en cuenta, que ahora lo sé y que voy a tratar de investigarlos a full, porque me parece que pareciera que son pocas las cosas que hay sobre el tema, pero en realidad son muchas y uno siempre va aprendiendo un poco más con respecto a este tema, que encima es un tema que no es fácil investigarlo porque muchas cosas te las ocultan por lógica, ¿no? Así que bueno, eso de mi parte, no sé de tu parte si querés dar una conclusión. No, yo voy a aprovechar tu amabilidad y voy a abusar de tu amabilidad y voy a volver a poner mi Sí, por libro favor. que, que se vende en la librería Cúspide, que es la cadena, junto con Ceni, la más importante de la La Argentina. Guerra Civil Argentina. Civil Argentina. Este libro lo que hemos conversado es el 1% de todo lo que trae este libro documentado hasta, hasta, hasta el detalle más insignificante. Claro. Entonces, invito a la gente que quiera seguir indagando, que tenga ganas de seguir conociendo sobre lo que pasó, a que lea La Guerra Civil Argentina, que me costó 2 años de investigación, 80 libros consultados, 20 filmes consultados, documentos, reportajes que se hizo en persona. Entonces, ojalá que si quienes quieran prolongar el conocimiento en torno a esto, ahí se van a divertir, porque aparte casi es un lenguaje muy ágil. Y te quería agradecer a vos el espacio en un día tan emblemático, porque nos estamos acercando a la fecha del 24 de marzo, Claro, esa era la idea. donde se miente mucho. Claro, donde se miente mucho. Entonces, esa posibilidad que vos me das de poder dar otra versión, yo te lo agradezco. No, por favor, gracias a vos por participar. Y bueno, les aviso a todos los que me están viendo que nos vemos el próximo lunes en la próxima transmisión a las 7 de la tarde. Les mando un abrazo y gracias por escuchar.